Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre el peor miedo que se avecina para Argentina, que es una posible destrucción inflacionaria. Como sabemos, la inflación no para de crecer. Hace unos días mostré en un video cómo la inflación del último mes fue la más alta de lo que va este año y se auguran inflaciones cada vez más altas, como hemos dicho en otros videos, incluso llegando a pensar muchos economistas que al parecer se viene una hiperinflación. Y por eso voy a estar hablando de algo muy particular que es lo que está generando esto, que es lo que está acelerando este proceso, y es la emisión monetaria récord que está viendo en Argentina. Como vamos a estar viendo algunas noticias, se han importado billetes de Brasil, se han importado billetes de España, que obviamente han costado en dólares, números extremadamente abultados, todo para poder llenar el mercado de billetes, que son básicamente papeles pintados de colores, y que además son los que están generando este problema. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Miren esto, que es la primera noticia, que es una aberración. Billetes y monedas hacen una compra de urgencia a España para evitar faltantes. Dice abajo: frente al temor de que falten billetes para asistir a la demanda de fin de año, el gobierno ordenó la compra de una partida de papeles de 1000 pesos a la Casa de Moneda y Timbre de España. Y como vemos acá en otra noticia, como les mencionaba al principio, Argentina compra papel moneda a Brasil y España para enfrentar la alta emisión. Y esto se debe básicamente a dos cosas. La primera es que Argentina no puede en este momento pedir deuda, algo que han hecho muchos otros países. Se sabe la situación en la cual está con el FMI, entonces no han parado de emitir. Y la otra razón también es la negación del gobierno frente a cómo se gesta la inflación, ya que obviamente, según cualquier experto, cualquier libro que hable del tema, está hecho que la inflación es un fenómeno única y exclusivamente monetario. Y este fenómeno, que se ha dado a lo largo de la historia en diversos países, que es algo comprobadísimo empíricamente, se debe a que se produce un incremento más rápido del dinero generado, en este caso por el Banco Central, que la producción misma. Y esto es algo que justamente, como el gobierno lo niega, piensa que por más billetes que metan en la economía no va a pasar nada, es que se han tomado estas decisiones tan radicales. Y además, algo muy importante a mencionar es que también hay un tema político de fondo, porque otro de los grandes problemas es que el gobierno, además, por un tema de imagen que no quiere demostrar, por más que es un hecho y todos lo sabemos, la inflación brutal que se está avecinando, no quiere sacar billetes de mayor denominación, porque esto sería básicamente como dar el brazo a torcer, decir: sí, admitimos que hay inflación, admitimos que los precios se han elevado exorbitantemente y se van a seguir elevando, entonces necesitamos un billete mucho más grande. Miren, para poner en contexto los que sean de otros países, para que entiendan lo que está pasando, el billete más alto, el de mayor denominación en Argentina, es de 1000 pesos. Este es el más alto que existe y equivale al cambio de hoy a 5,7 dólares. O sea, pensemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un billete de 50 dólares, de 100 dólares. En Europa hay de mayor denominación y además obviamente vale más. Entonces, imagínense una transacción hoy en día, la cantidad de billetes que se necesitan versus lo que pasaría en otro país. No solamente es un tema de emisión monetaria, también es un tema de logística. Cómo una empresa puede llevar dinero a otra, cómo esto se transporta, la cantidad de espacio, medios de transporte, todo es un gran problema. Y el gobierno, como vemos, no solamente no está parando de emitir, sino que además quiere pagar en España y en Brasil para que se generen más billetes de Argentina, sino que además ni siquiera quieren hacer billetes de mayor denominación, lo cual facilitaría muchísimo más las cosas. Imagínense que no debe haber mayor diferencia entre un billete y otro en el precio, seguramente sea exactamente el mismo. Entonces, con un costo menor se podrían emitir billetes mucho más grandes, de mucha mayor denominación. Incluso se llegó a hablar de que pudiera llegar a salir un billete de 2000, y me parece que hasta eso quedaría corto. Necesitaríamos un billete de 5000 e incluso uno de 10.000 pesos. Esto facilitaría muchísimo la economía, se tendrían que sacar menos billetes, pero pareciera ser que no es la estrategia actual del gobierno. Y el gran problema, como hemos visto en otros videos, es que esto lo termina pagando siempre la gente que tiene menos recursos. Imaginemos que la inflación sube y cada persona que va a cobrar su sueldo, el sueldo no se modifica en lo más mínimo o tiene una pequeña actualización, esa persona cada vez va a ganar menos. Además, si calculamos los precios en dólares, como hemos visto que hoy en día el sueldo mínimo es más bajo que el de Haití, vamos a ver cómo la gente cada vez se empobrece más. Miren además esta nota, que encima fue escrita antes de que el gobierno pidiera los billetes a España, y si no me equivoco también los de Brasil. Dice: la emisión monetaria es la más grande de los últimos 30 años. O sea, se está gestando un problema
pero que esto cuando explote va a ser una bomba nuclear. Es realmente tremendo lo que se viene. Dice, cada peso de déficit se transformó en un nuevo peso emitido por el Banco Central en lo que va del año. Les repito, esto fue antes de que se pidieran los billetes a España y Brasil. Y acá dice, es porque la recaudación cae. Obviamente, se cerraron todas las empresas, todos los problemas que hemos visto en otros videos. Las necesidades del tesoro crecen, claramente, no hay dinero. Hemos visto también en otros videos cómo el Banco Central no tiene nada, están con reservas negativas. Y no hay acceso al mercado para colocar deuda, que además nadie la querría tomar. Y dice, como porción del PBI es la expansión más importante en 3 décadas. Y repito, esto ya era un récord cuando fue escrito esta nota. Hoy en día es un mega récord. Y tampoco hay que ser un genio de las finanzas. Básicamente basta con analizar lo que ha pasado en el pasado de Argentina, ver solamente su historial, y nos podríamos dar cuenta que cada vez que hubo una emisión monetaria descontrolada, hubo hiperinflación futura. Y estamos viendo que esta no es una emisión cualquiera, es la peor que hemos evidenciado en los últimos 30 años, sumado a todos los problemas, la destrucción económica, la caída del PBI de hace décadas, que además el país no produce, todas las empresas que se cerraron este año, el virus que todavía sigue dando vueltas. Se está preparando algo muy fuerte, un cóctel tremendo. Y es tan preocupante que miren esto de hace 2 días nada más. Dice, la emisión del FMI, con preocupación por el exceso de pesos y la emisión de bonos en dólares. O sea que, repito, como he dicho en otros videos a veces, que esto no tiene ningún tipo de tendencia. Esto lo está diciendo hasta una entidad internacional que está actualmente en Argentina viendo cómo ajustar, y que el gobierno obviamente está siguiendo por esa línea, y aún ellos están asustados de el exceso de pesos que hay en el mercado. Dice acá, los técnicos del organismo temen más presión sobre el tipo de cambio y sobre los precios si no se actúa preventivamente. El futuro del programa monetario es un tema clave en las reuniones con Economía y el Banco Central de la República Argentina. Y miren lo que dijo este economista, que resume muy bien lo que está pasando y que es lo que obviamente hace saltar todas las alertas. Escúchenlo muy bien porque esto es tremendo. Compramos 400 millones de billetes de 1.000 pesos a Brasil por 36 millones de dólares. Repito, se gastaron 36 millones de dólares en Brasil solamente para comprar papelitos de colores que eran innecesarios. Ahora adquirimos 170 millones de billetes, casi la mitad de lo que se le compró a Brasil, del hornero, que bueno, se refiere a este billete, al más alto, a España por 20 millones de dólares. O sea, tendríamos gastado ya 56 millones de dólares solamente en papelitos de colores. No sirven absolutamente de nada. Para saturar además el mercado, o sea, sirve para arruinar más la economía de la gente, generar más inflación. Cada billete que había antes ahora vale menos porque hay nuevos billetes. Y después agrega que este es el cierre, el clímax tremendo. No hay dólares para la industria. Hemos visto en videos anteriores que la gente no puede comprar porque el gobierno dice que los quiere usar solamente para la industria. El ahorro o el consumo, repito, no se puede ahorrar, no se puede consumir en dólares y supuestamente están guardados para la industria, pero sí para importar pesos. Dice, cambiamos dólares por pesos, somos únicos, realmente. O sea, se tiran 56 millones de dólares. Imagínense la cantidad de gente que comería con eso. Que para colmo, en vez de que uno dijera, aunque sea bueno, pero tiene una buena finalidad, no, lo que viene es arruinar la economía, como decía antes. Acá haya más billetes y que entonces los anteriores pierdan el valor y la gente pierda el valor de su sueldo, pierda el valor de sus ingresos. Solamente viene a arruinar la economía, además de ser un gasto totalmente innecesario e ilógico. Todo por una falta de conocimiento, desconocer cuál es la realidad de cómo funcionan las cosas, ya que se niega que la inflación sea un fenómeno monetario. Es decir, pareciera ser que el gobierno cree que si emite más no se genera ningún problema. Pero si esto fuera cierto, imagínense lo tonto que es el pensamiento, que para eso, bueno, que ningún país produzca, que ningún país haga nada, que directamente se dediquen a emitir billetes que ni siquiera sean billetes de curso legal. Agarremos si lo que importa son los billetes y hacerlos más baratos, que cada uno en su casa se compre una impresora de las más baratas y que podamos imprimir todos los billetes que queramos y todos ser ricos. Yo agarro, imprimo millones de pesos, es igual de ridículo, porque eso es lo que pasaría, no se puede, no funcionan así las economías. Ningún país hemos visto que salga a emitir descontroladamente, salvo algunos casos en los cuales hay una demanda real, por ejemplo Estados Unidos con sus dólares. Pero que Argentina salga a emitir pesos, que no los quiere nadie, ni siquiera los mismos argentinos, todos queremos dólares, no queremos pesos, lo único que va a generar son más problemas, más inflación. Y miren lo incongruente que es a veces el gobierno. Esta nota del 2 de noviembre, escuchen lo que dice. Guzmán, que es el ministro de Economía, prometió financiarse más con deuda y menos con emisión monetaria del Banco Central. Pero, bueno, capaz técnicamente no está mintiendo, porque buscaron emisión monetaria del Banco de España.
O sea, muy pocos días después, una semana aproximadamente, salieron a comprar billetes a España cuando dijo que no iban a financiarse con emisión monetaria. ¿No ven entonces que realmente o el gobierno no sabe lo que hace y pareciera ser ir como un ciego por la vida, o lo que hacen no les importa y prefieren mentir, decir algo que no es, algo que no van a hacer y después hacerlo, con tal de, bueno, seguir por su camino? Y justamente para que se entienda esto les dejo un ejemplo. Deja muy en claro la situación y cómo esto puede perjudicar a la gente. Miren, hace unos días hice un video en el cual hablaba de que se iba a cambiar la forma en la cual se pagaban las jubilaciones, o sea, se iba a utilizar una nueva fórmula. Esto todavía no se ha aplicado, pero es lo que se está hablando, lo que va a suceder. Y esta se iba a ajustar en base a la inflación. Según los cálculos, esto debería funcionar, o sea, darle más dinero a los jubilados si la inflación bajara, o sea, si fuera menor cada mes. Pero sabemos que va a ser mayor, no hay una sola entidad, hasta el mismo gobierno, lo mostré en un video anterior, salió a decir que la inflación que se espera va a ser cada vez más alta. Y entonces, si la inflación sube y la fórmula de las jubilaciones sabemos que a medida que sube la inflación le repercute a los jubilados pagándoles menos, estamos viendo cómo van a recibir menos dinero por culpa de la inflación. La inflación es por culpa de la emisión monetaria. O sea, para que se entienda, por sacar toda esta cantidad de billetes lo que están haciendo es generar más inflación, menos se le paga a los jubilados. Y acá pongo un único caso particular, pero así entendemos cómo se está perjudicando a la gente, a los que menos tienen, a los que más necesitan. Esto es algo que no se debería hacer, o sea, es algo que no sucede en el mundo. Pensemos que además que es algo indignante, la inflación no existe en el planeta. Los países no tienen inflación, tienen inflaciones de números de un dígito. Realmente hay que hacerlo muy mal para tener una inflación de 2 dígitos. Y 2 dígitos hablando de 10, 12%, ya es terrible. En Argentina estamos hablando de que capaz llegue la inflación al 50%, o si se acelera y se transforma en una hiperinflación, mucho más. Y vamos a ver cómo el sueldo de la gente se destruye así, en segundos, instantáneamente. Capaz cambios de día a día, que esto se vivió en Argentina, que un día algo valía algo a la mañana y a la noche tenía otro precio. Se puede llegar a eso porque el gobierno está haciendo hasta lo imposible, pareciera, para tirar cada vez más nafta al fuego. Pero bueno, realmente el escenario es negro en este sentido, ojalá que se revierta de alguna forma, aunque lo veo complicado. Pero me gustaría saber su opinión, qué es lo que opinan de la situación de la inflación en Argentina, qué es lo que creen que pueda pasar. Los que sean de otros países también me gustaría saber, es interesante entender qué es lo que está pasando en la región. Si están también emitiendo a lo loco, qué es lo que ha pasado con los gobiernos, si han salido a largar billetes, o si están teniendo una política monetaria más controlada, capaz algún país que tenga al Banco Central separado del Estado. Y bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.